Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús viene a morar solo en aquellos que guardan la palabra de Jesucristo. No mora en aquellos que no lo obedecen, que se han descarriado siguiendo otras doctrinas, otras religiones, que han hecho denominaciones, que han hecho sectarismo, que han hecho esos imperios religiosos, donde que domina un líder. San Juan capítulo 14, verso 24 al 26 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, les dijo a los apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Por eso es que estas religiones y estas denominaciones y todos estos líderes se han olvidado y no recuerdan las palabras de Jesús. Leen las palabras de Jesús y les queda el mismo velo, no descorrido, porque no se han convertido a Cristo, se han convertido a otro Cristo. Porque Pablo lo dijo: cuando vienen a predicarles a otro Cristo diferente, bien lo toleran. Y ustedes, falsos predicadores y falsos pastores que están torciendo la Escritura y que se han hecho denominaciones y se han hecho cada uno sus templos, han hecho cada uno sus imperios y han puesto sus reyes ahí, ustedes se han deslizado del verdadero evangelio. No permanecen en la doctrina de Jesucristo. El Espíritu Santo no se manifiesta en el lugar equivocado. El Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia santa y sin mancha, que oye la voz del Maestro Jesucristo. Amados, por eso dice 1 Juan 4:1: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto fue dicho hace 2000 años. Imagínense en cuántos falsos profetas han cruzado por la vida. No creáis todo espíritu, porque esos falsos profetas, esas falsas religiones, esas falsas denominaciones no ministran el Espíritu Santo, sino un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu engañoso, un espíritu de mentira. Mateo capítulo 7, 14 al 27, el Señor Jesús nos muestra cómo es que nosotros podemos reconocer si las personas que nos predican, la religión que nos predique o la denominación que nos está ministrando es la apropiada. El Señor Jesús nos hace entender para que no creamos a todo espíritu. ¿En qué denominación debo estar o en qué iglesia debo de estar? Por cierto, debemos de estar y permanecer en la iglesia de Jesucristo, cuya sede no está ni en Roma, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. La sede de la iglesia del Señor Jesucristo se encuentra en el reino de los cielos, y allá está sentado nuestro Señor Jesucristo, en esa oficina. Y desde ahí Él está ministrando el Espíritu Santo para todos los que le obedecen. La iglesia que está acá en la tierra, la cual no se ha deslizado del Evangelio de Jesucristo, poniendo atención todo lo que está escrito en el Evangelio de Jesús y obedeciendo como está aquí, mas no sacando sus propios razonamientos, porque hay personas que son sabias en su propia opinión para torcer las Escrituras a su conveniencia, para sacar provecho, para vivir del Evangelio y para vanagloriarse con grandes denominaciones, porque el que menos quiere tener su grande denominación. Mi persona no quiere tener una grande denominación. Yo quiero pertenecer
aquella verdadera iglesia, a la de mi Jesucristo. Y les invito a ustedes para que salgan de toda religión falsa, de toda denominación falsa, para que puedan así pertenecer a la iglesia de Jesucristo y para que así Jesús les ministre, le dé la suministración del Espíritu Santo que usted necesita para tener ese poder de anunciar el Evangelio y de vivir en un correcto testimonio. Jesús explica cómo no ser confundidos. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Abran los ojos. Por eso hay tantas denominaciones, religiones, y hay unas que tienen tantos peligreses, tantos miembros. Muchos entran por la puerta ancha. En ese camino ancho y espacioso hay mucha gente. Y ese es el libertinaje religioso, el libertinaje denominacional. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Cuando yo estoy predicando ya este evangelio, hay mucha gente que está contradiciendo. Parece como que esa herida de Satanás en la cabeza, que estaba ya sanada algunos años, como que le he vuelto yo a poner el dedo en esa llaga y Satanás está brincando y está lanzando todos esos mensajes negativos a este video, a este mensaje que yo estoy dando, porque es la verdad. Estoy predicando con la palabra, no estoy torciendo la escritura, estoy diciendo tal y como es. Y para que vean este texto de Mateo capítulo 7, verso 13, lo voy a dar en orden para que vean que yo no soy de los que tuercen la escritura. Porque eso es lo que quiere decir Jesús. Debemos de entender la palabra. Cuando es de entenderla literal, la entendemos literalmente. Y cuando es de entenderla figuradamente, pues el Señor Jesús mismo dice, y la palabra dice esto, lo dijo en parábolas. Y no entendieron. Pero Jesús a sus discípulos les habla claramente y no en parábolas. Mas al mundo, a estos pecadores de las religiones y denominaciones, dice que les hablará en palabras, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni se conviertan, ni yo les sane, y por eso viven enfermos en sus religiones, en sus denominaciones, con el mismo testimonio desde que empezaron. Tal vez empezaron bien, una conversión genuina, ¿quién dice que no? Pero por permanecer en religiones falsas, la gracia de Dios, del Espíritu Santo, la suministración no se ha manifestado en sus vidas. Por más que ayunan, por más que oran, por más que hacen tantos retiros, seminarios, tantas conferencias que les dan y tantas viandas que nunca les aprovechan, el Espíritu Santo no se derramará nunca en esas religiones y denominaciones. Por eso dice, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os conduciré a un mejor lugar, dice el Señor. Así es que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes tienen que cuidarse de esos falsos profetas, de sus religiones y denominaciones. Nada de bueno les están suministrando. Nada de bueno les están enseñando. Por sus frutos los conoceréis. Por favor, abran los ojos. Vean los frutos de sus pastores, vean los frutos de sus profetas, vean los frutos de sus maestros, vean los frutos de la escuela dominical que a ustedes les están enseñando. Vean sus frutos. No entreguen a sus hijos a esos maestros que no dan buen fruto en las denominaciones y religiones, porque los pastores tienen como maestros no al de mejor testimonio, sino al que más diezma, al que más ofrenda, al que más colabora con la iglesia. Al pastor no le importa el testimonio del que sirve en esas denominaciones. Al pastor lo que le interesa es que ese maestro
se mueva y trabaje por su denominación. Ahí sí lo ocupan. A él no le interesa que viva en santidad, que viva practicando la palabra de Dios, porque ni ellos mismos practican. No les interesa. Y se cubren las espaldas. Estos pastores prefieren cuidar el líder de esa religión, el apóstol, entre comillas, de esa religión. Cuando hay problemas en las iglesias, en las religiones, en las denominaciones suyas, el apóstol de esa denominación prefiere cuidar las espaldas de ese pastor indisciplinado y prefiere dejar que las ovejitas que se están quejando de ese pastor se vayan de la iglesia, de esa denominación, perdón. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes lo pueden reconocer. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y cuando me refiero por los frutos, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando me refiero a los frutos, ustedes vean los frutos de esas personas para seguirles. Los frutos desde que se convirtieron al verdadero Cristo. No vean los frutos de la vida pasada. No le estés buscando ni acusando al siervo de Dios de las cosas pasadas. ¿Por qué? Si a Jesucristo le conocimos en vida así, dicen los apóstoles, ahora ya no le conocemos, porque Jesús fue glorificado con la resurrección. Así también dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ustedes vean en sus ministros, en sus pastores, en sus profetas, véanle el testimonio vivido de cada día. Si usted ve que el testimonio vivido de cada día es pésimo y no mejora, apártese de él. Si no se aparta este pastor de todo lo que le estoy diciendo, que se aparte de estarse enriqueciéndose, cogiéndose los diezmos, cogiéndose la ofrenda, que la ofrenda es para compartir, los diezmos es para compartir. Eso está escrito en la palabra, ya lo he comprobado. El diezmo no era para que se coma solamente el que sirve en el altar, era para todo el pueblo, para los pobres, para los necesitados, y más se cumplió en el Nuevo Testamento. Los apóstoles, todo lo que traían, dice que ellos compartían con todos y tenían favor para con todo el pueblo y repartían incluso a las viudas, a los huérfanos, porciones diarias, no solamente de vez en cuando ahí recogiendo alguna ofrendita. Y eso no sacan de los diezmos y las ofrendas, recogiendo. Hermanos, por favor, los diezmos y las ofrendas no me saquen, no me cojan de ahí, eso no me toquen. Ustedes ya diezmaron, ya ofrendaron, ya listo. Aparte de eso, por favor, hacer actividades cada uno. A vender, a hacer un seco de chivos, un hornado para recoger fondos. Necesitamos para hacer todas estas actividades. No, los primeros cristianos no hacían eso. A ver, vamos a organizar una rifa para reunir fondos. No, qué pena, bendito Dios. Tenga Dios misericordia de todos esos pastores que así lo están haciendo. Y tenga misericordia Dios de toda esta gente. Estos pastores tienen que arrepentirse de eso. Si se arrepienten de eso, quiere decir que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y ahora sí, si da buen testimonio, si renuncia a la denominación religiosa, quiere decir que está dando un buen testimonio. Si renuncia a enriquecerse con los diezmos y las ofrendas, quiere decir que está dando un buen testimonio y se ha convertido, ha oído este mensaje. Si es que deja de construir templos, poner énfasis en lo material, ha escuchado este mensaje, ahora es una nueva criatura. Está empezando a dar buenos frutos. Empiecen no a seguirle. Empiecen a imitar su fe. La palabra de Dios no dice que le sigan. Dice que imiten su fe. Bendito sea el nombre de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por favor, no se crean aquellos grandes
profetas, grandes apóstoles de estos tiempos, estos grandes pastores, estos grandes evangelistas que están haciendo señales, prodigios y milagros y están diciendo: Señor, Señor, no crean en todos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que todas estas denominaciones, religiones, con sus líderes que no están haciendo la voluntad de Cristo, ni siquiera Jesús les conoce. Ni siquiera Jesús les visita a sus templos, a sus denominaciones. Ni siquiera Jesús y el Espíritu Santo se está paseando por ahí en sus cultos.